Sí, parece un accidente de tráfico. Y el conductor se escapó. ¿Cuál es tu versión? Mira, eso, los faros están intactos y tampoco hay rasguños en la rejilla. Nada. Tales coches se hacían más robustos. Pues sí. A cierta Pues sí. velocidad, podrían no haber dejado huellas. No, algo debe haber quedado. Después del golpe, debería quedar algo en la rejilla. Queda un ¿verdad? cuerpo tras el golpe en el capó. Oye, tal vez simplemente se cayó del árbol. En serio, subió, no se sostuvo. Bueno, eso es todo. Se golpeó contra el coche. La altura aquí, como quien dice, es considerable. Sobre el árbol no estoy seguro, pero hasta la casa más cercana son unos 50 metros, no menos. Vaya. ¿Cuántos años tiene él? ¿15 años? No hay documentos. No hay teléfono móvil. Pienso que debe estar en algún lugar. O lo robaron. Escucha, hagamos esto. Voy a investigar al dueño del coche. ¿Vale? Buscaré cámaras de videovigilancia. Por favor, su café y croissants. Recién salidos del horno. Gracias. Ya soñaba con esto desde la noche anterior. Buenos días. Desafortunadamente, no es bueno. ¿Está lejos? No, estoy desayunando cerca. ¿Algo importante? Y por eso no te he podido contactar. Se encontró un cuerpo. Ya revisamos todo. Ahora vamos a enviar el cuerpo a Pasha. Así que termina de comer y ve hacia él. Ya voy. Dormir en el lugar de trabajo no es la mejor idea. Ley de conservación de la energía. Alguien se llevó mi almuerzo, no tengo fuerzas. Fui yo quien ordenó que lo quitaran. Aquí no es lugar para comer. Las personas normales comen en una cafetería. Esto es para ti. Clock. Bueno, si ya estás aquí poniendo tus reglas, ¿quizás también haces la autopsia? Todo aquí hacen su trabajo. Y mi trabajo es supervisar toda la comisaría. Eso incluye el laboratorio. Aquí siempre hay orden, solo que es mi orden. ¿Cuáles son los resultados de la autopsia? Solo uno. No hay nada de los resultados de la autopsia, ya que no se realizó. El chico, al parecer, es menor de edad. Se necesita el permiso de los padres. Bien. ¿Hora de la muerte? No lo sé. Ay. La hora aproximada de muerte son las 8:30 de la mañana. Vale. ¿Y el nombre? Eso es todo, el último. No, todavía no se ha logrado identificar a la persona, pero hay una pista. Hay un tatuaje bastante original en el cuello. En el salón deberían recordar algo así. Por cierto, quedan 2 o 3 preguntas para el desayuno completo. Cuida tu figura. Y vale, toma. Ya hace 30 minutos que deberías haber vuelto a casa. Antes nunca llegaba tarde. Bueno, tal vez se retrasó en la escuela. Dicen en la escuela que él no estuvo allí hoy. Espera, ¿cómo es posible? Ahora estoy en una reunión de negocios. Cuando termine, lo llamaré. No responde las llamadas. Hay que llamar a sus amigos de la escuela. Tú sabes, él no tiene amigos. Escucha, ya es un chico grande. Tiene 15 años. Dale un poco de libertad. ¿Y si algo pasó?
Por favor, no te preocupes. Pronto aparecerá. Estoy seguro todo está bien. No te preocupes. Está bien, venga. Adiós. Hola, buenos días. Hola. Encantado de escucharle. Necesitamos hablar con usted. ¿Algo sucedió? ¿Necesitas los servicios de un abogado? No, esto no es una conversación telefónica. Es mejor que venga a vernos. Encontré al conductor del coche. Usé toda mi experiencia al máximo. Hasta me quedé sin aliento. Por favor. Vaya. ¿Y cómo tan rápido? ¿Cómo? Experiencia multiplicada por diligencia. Aprende mientras estoy vivo. Aunque no estoy seguro de que se pueda aprender. Esto creo es innato. Y no todos pueden tenerlo. Entonces, ¿qué pasa con el propietario? ¿Eh? Por el propietario. Es decir, con Charuk Stanislav Igorovich. Nacido en 1975. El coche lleva 10 años a su nombre. No se han emitido poderes a nadie. Bien hecho. Estoy gratamente sorprendida. Si hay que encontrar a alguien, definitivamente soy yo. Imagina, el dueño del coche vino a nosotros por su cuenta. Aquí está. Presentó una denuncia por el robo del coche. Lo estoy esperando en la sala de interrogatorios. Yuri Petrovich, ¿qué dices? ¿Estás muy cansado? Escucha, bueno, yo lo encontré. Bueno, que esté en nuestro pasillo, pero lo encontré. A veces en el pasillo hay hasta 1000 personas. Y eso es mucho, por cierto. Bien, hablé con el propietario del coche y yo hablaré con la madre del fallecido. No, pues encontré. ¿Se están burlando? Yo no atropellé a nadie. Ya presenté la denuncia. Me robaron el coche. Yo mismo vine. ¿Y cuándo desapareció su coche? Pues ayer por la noche la dejé en el aparcamiento y hoy salgo, el coche no está. ¿A quién le diste las llaves de tu coche? ¿Pareceré un idiota? ¿Para que me golpeen el coche? ¿Y el capó? Está muy abollado. Easton, ¿viste lo que le hicieron al coche? Bueno, eso es solo metal, así que no hay nada crítico. Es fácil decir que es solo hierro cuando no es el tuyo. ¿Conocía a esta persona? Number. Fue él quien se robó mi golondrina. Solo que se cruce en mi camino. Él falleció y da la impresión de que fue atropellado por su coche. Tengo mucha suerte. ¿Saliste de la casa por la noche? No, no he salido a ninguna parte. Toque de queda. ¿A dónde se puede ir a pasear? Quizás oyeron o vieron algo. ¿Usted qué piensa? Que nos instalaron un nuevo portero automático. Hay una cámara. Puede, si quiere, verlo todo. No salí a ninguna parte. Lo veremos sin falta. Gracias. Mis más sinceras condolencias. Pero necesitamos identificar a los culpables. Yo lo entiendo todo. Mi Antosha. Él era un niño de oro. Obediente. Siempre ayudaba. Le ruego, encuentre a quien hizo esto. ¿Tenía enemigos en la escuela? Bueno, en la escuela hay mucha competencia, pero... Recuerde, por favor, tal vez hubo algunos conflictos con alumnos o tal vez con profesores recientemente. Él era el mejor de la clase. Todas las olimpiadas las ganaba. Las mejores calificaciones en los exámenes. ¿Quizás alguien le tenía envidia? Quizás tenía depresión o estaba de mal humor últimamente. No, nunca. Era un niño muy alegre.
Pues cálmate. Por favor, cálmate, te lo pido. Quiero ver a nuestro hijo. Así que nos gustaría... Entiendo. Simplemente el cuerpo después de un golpe bastante fuerte tiene el aspecto... Bueno, usted mismo entiende. Espere. Nos está ocultando el Su cuerpo. aspecto puede causar emociones no muy positivas. Por favor, no se preocupe por nuestras emociones. ¿Se puede ver el cuerpo o Es no? posible. Entonces, nos gustaría ver a nuestro hijo. Yurik, ¿puedes llevar a las personas a donde está Pasha? Necesitan identificar el cuerpo del niño. No puedo. Estoy revisando los informes de la cámara de tráfico. Bueno, entonces los llevaré. Además, hay que firmar el informe. Sí, sé que Antón es menor de edad. Se necesita el permiso de los padres. ¿Permiso para qué? Escucha, por favor, quédate en la oficina. Volveré pronto. No, quiero ver a Antosha. Escuche, la firma del padre será suficiente. Soy la madre. Debo estar junto a mi hijo. Está bien, pasa, por favor. Gracias. Mi versión, que por cierto es la más correcta, es un accidente. Eso es todo. No. Parece que robaron el coche. Bueno, tenían prisa, atropellaron al chico y huyeron. Así es como parece. A juzgar por los resultados de la prueba dactiloscópica, en el coche solo estaban las huellas del propietario. No había otros rastros. Genial. Entonces, ¿quieres decir que el coche atropelló al chico por sí mismo, como en la película sobre un camión asesino? Quiero decir que el delincuente llevaba guantes. Tal vez. Bueno, sí, alguien tenía que estar sentado al volante, con guantes, sin guantes. Eso es... Oh, ¿cómo está Pasha? ¿Se enoja mucho por la nevera vacía? ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Yo? Bueno, yo sé todo antes de que suceda. Soy un gurú, soy un oráculo. Bueno, entonces, ya saben. Y que es necesario ir a la escuela y verificarla. No, estuve allí en la escuela. No hay nada interesante, te lo juro. ¿Cuándo estuviste ahí? Bueno, en mi infancia, cuando estudiaba. Cuando estudiaba, iba allí cada mañana. Y hay que revisar los teléfonos de todos los compañeros de clase. Oh, a través de los teléfonos golpean a cualquiera. Sí, es verdad. No necesitamos una revuelta escolar. Tengo una idea. Sé quién irá a la escuela. Danilo irá a la escuela. Mira, se parece a un estudiante. Saben que los escolares me son mentalmente más cercanos que los robles centenarios. En principio, estoy de Y acuerdo. además de comprobar los teléfonos, hay que entrevistar a los profesores y guardias. Bien, vámonos. Vámonos. Bueno, y yo, como el más trabajador y responsable, me quedaré. Ay, aquí. Genial. Sí, este es Antón. ¿Pero por qué está tan desfigurado? ¿A qué velocidad tuvo que moverse el asesino? Buena pregunta. Es un patio cerrado. No hay espacio para acelerar. Gracias. Es suficiente. Dígame, ¿encontrará el conductor que hizo esto? No estoy seguro de que fuera un accidente de tráfico. ¿Qué? Más bien parece que se cayó del techo. Entonces, ¿usted quiere decir que mi hijo saltó del tejado? Esta es una de las opciones. Mi hijo no es un suicida. No se habló de suicidio. Podría haber sido un accidente o un asesinato. Es posible que alguien lo empujara. ¿Usted quiere decir que mataron a mi hijo? Esta es solo una de las versiones. Para saber con certeza, se necesita obtener un permiso para la autopsia del cuerpo. ¿Qué? ¿Van a cortar a mi hijo en pedazos? Tranquilo. Él solo quiere encontrar al asesino de nuestro hijo. Yo también quiero eso. Está bien. Firme el permiso para la autopsia. Sí. Ni siquiera he tomado café esta mañana. Entonces vamos juntos a visitar nuestro restaurante. Vamos. Podemos cenar juntos. Y el padre estará muy contento de verte. Bien, solo prométeme que no intentarás educarme ni pedirme que cambie de trabajo. Está bien, mamá. No puedo hablar. Nos vemos en la noche. ¿Qué pasa?
Los teléfonos de los compañeros de clase de Antón, ¿eh? Todos entregaron sus teléfonos sin preguntas, así que todo bien. Sí, pero no hay ninguna información interesante para nosotros. Y si la hubo, la eliminaron toda. ¿Y encontraron el teléfono de Antón? No, aquí también está vacío. ¿Sabe qué? Yo también revisaría los teléfonos de todos los padres. Ahí, en el chat de padres, seguro se encontraría algo interesante. Eso es justo. Pero no olvides que es una escuela de élite. Y todos los padres allí son cultos. Sin una orden judicial, nadie mostrará nada. Sí, en resumen, todos acordaron no permitir que los niños usen sus dispositivos, como que eso interferiría con el aprendizaje. Ahí... Entonces, la escuela no dio nada. Pero el guardia escuchó rumores de que Anton fue acosado. ¿Grabaciones de las cámaras? Bueno, no quiere mostrarlo. Bueno, aquí está todo en clase. Tiene miedo de que lo despidan y... Bueno, ¿hay alguna idea nueva? ¿Qué sigue? Bueno, sobre nuevas ideas no sé nada. Espera. Alguien envió un video y escribe: creo que esto les ayudará. Los compañeros de clase se burlaban del chico y eso ya es una insinuación de motivo para el asesinato. Bueno, escucha, si te interesa mi opinión profesional, te diré esto por experiencia. Burlarse de los compañeros de clase no es motivo para matar. ¿Qué tipo de motivo es ese? Escucha, todos sufrimos acoso escolar en nuestra infancia. ¿No lo sabías? Danilo, tú también sufriste acoso cuando eras niño. No. Andrei, ¿y te molestaban en la escuela? No. ¿Te estás burlando o qué? Sí, bien. Hay algunas ideas. En la clase había dos mejores estudiantes, Antón y Mark. Después de la muerte de Antón, Mark se convirtió en el mejor. Él era el más interesado en esto. Sí, pero sus padres son propietarios de un bufete de abogados, así que interrogarlo, por decirlo suavemente, bueno, será problemático. Sí, a los niños solo se les puede interrogar en presencia de los padres. ¿Y por qué es interrogarlo enseguida? Se puede simplemente encontrarlo en la calle y hablar con él. Eso es todo. Hola, tú eres Mark. Sí. Así que ahora eres el mejor de la clase. ¿Es usted de la policía? Sí. No puedo hablar con usted sin un abogado. Pero tú no eres sospechoso. Escuchen, Anthony y yo solo competíamos para ver quién era más genial. La competencia no es un crimen. Tengo un video donde tú y algunos chicos más se están burlando de Anton. Porque él manipulaba las pruebas y usaba chuletas. Decidimos explicarle que debía ser un chico honesto. Quizás, debido a lo que querían explicarle, él se quitó la vida. No se trata de eso en absoluto. ¿En qué? Mark, esto puede ser muy importante. Solo no le digas a nadie que te lo conté. Por supuesto. Quizás ya se puede hablar de esto. Antón, en realidad, yo por todo. Mark, ¿quién es este? Mamá, todo está bien. Es de la policía. Hola, sabes que interrogar a menores solo se puede hacer con el consentimiento de los padres. Y yo no recuerdo haberles dado mi consentimiento. Esto no es un interrogatorio. Prohíbo que se acerque a mi hijo. Escuchen, nos encontramos por casualidad. No hay que involucrarlo en nada. Solo por respeto al pobre Antón. Fingiré que no vi nada. Y no me estoy escondiendo. Te advierto, si esto se repite, tendrás que buscar otro trabajo. Siéntate, Mark. Fractura de la base del cráneo, fractura de la pelvis, múltiples desgarros de órganos internos. La muerte ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana debido a lesiones incompatibles con la vida. Fractura de clavícula, fractura de tibia derecha. Además, del lado derecho, la segunda, tercera y cuarta costilla están rotas. Y la quinta tiene una fisura. Eso parece ser todo.
horas hay una huella de zapato, del tamaño similar a la de Anton. Por supuesto, se podría pensar que la talla 41 solo la usa Anton. Un dato serio. Estaba parado aquí y justo debajo de él había un coche. ¿Sí? Mira. ¿Y qué sabes aquí los chicos vagabundos? Ese estilo no lo llevan los vagabundos. Empaquemos. Se lo mostraremos a mamá. ¿Alguien tiene el número de teléfono de Antón? Tengo. Marca. ¿Crees que responderá? Parece que Anton definitivamente estuvo aquí. La cuestión es si solo o no. El mejor alumno, familia acomodada, no tiene enemigos. Soñaba con la universidad. No tiene ninguna razón para suicidarse. No había rastros de la presencia de otra persona en el techo. Tú misma lo viste. ¿Significa que el asesino no dejó huellas? Fue muy prudente. Con tal cantidad de suciedad, es simplemente imposible. Tal vez lo empujaron. ¿Así que crees que un joven sano decidió quitarse la vida? Tal vez no fue completamente su voluntad. No entiendo. Yo tampoco muy bien de momento. Sí. Encontramos un video de las cámaras de vigilancia de la casa vecina. A todo como dijo Pasha, Antón se cayó del techo. Por el impacto, el coche se movió y no había nadie en él. ¿Y había alguien en el techo? En eso está el truco. Antón estaba solo en el techo y nadie lo empujó. No entiendo nada. Me parece que estoy empezando. Las arterias de Antón estaban muy estrechas. Y sus dientes, para su edad, estaban en mal estado. Piel pálida. Parece que era drogadicto. ¿Estás bromeando? Ese día hacía frío, pero ¿por qué se quitó la chaqueta? Desconocido. Es conocido, porque después de consumir cocaína o anfetamina te da calor. ¿Te dio fiebre? Quizás te tomas la temperatura. El hijo perfecto, el mejor alumno de la clase, era un drogadicto. ¿Tú crees que sus padres no lo habrían notado? Hay que interrogarlos otra vez. Ten conciencia. Tengo una mente algo mejor. Bueno, déjame al menos uno. No he comido nada desde la mañana. Eso está bien, porque las semillas de amapola crean adicción. Ahora Estela te lo explicará todo. Voy a sorprenderles un poco. En la sangre de Antón se ha encontrado una gran cantidad de ambratamina. ¿Acaso los padres no notaban su estado? Esa es la cuestión. La ambratamina es engañosa, casi no se nota nada. El niño está de buen humor, es alegre, hablador, solo que duerme poco y casi nunca se cansa. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué le faltaba? Tiempo. ¿De qué hablas? O de tiempo para estudiar. Para ser mejor en la escuela, hay que estudiar día y noche. Él tomaba ambratamina para dormir menos y estudiar más. Bueno, déjame aunque sea un poquito. Perdiste tu oportunidad. O si se consume ambratamina de manera continua, puede causar alucinaciones. Debemos buscar drogas en su habitación. Me imagino cómo reaccionarán sus padres. No se lo permitirán a nadie. ¿Y para qué preguntarles?
habla en susurros y rápido. ¿Por qué en susurros? ¿Dónde estás? Estoy en la habitación de Antón. ¿Dónde? ¿Te has vuelto loco? Sus padres son abogados famosos. Te darán cadena perpetua. Irás a trabajo forzado. ¿Por qué? Todavía no he encontrado nada interesante. Adiós. Sal de ahí. ¿Encontraste algo ahí? Entonces debo huir o buscar. Busca, pero si te atrapan, no sabía nada y estaba en contra. Entonces, ¿no sabía nada o estaba Ahora en no contra? estoy para bromas. Entonces, adiós. Adiós. Qué simbólico. De los éxitos del aprendizaje. Día pesado. Ni que lo digas. Quisiera aunque sea un momento de tranquilidad. Por favor, déjame adivinar. Café y croissants. Pasha, ¿dónde estás? Ahora estoy en el techo desde el cual se cayó Antón. ¿Por qué? Hay una idea que quiero verificar. En aproximadamente 30 minutos debes estar aquí. ¿Por qué? Necesito testigos del triunfo. Y puede que necesite ayuda. ¿No se puede un poco más tarde? Es la primera vez en el día. Interesante. Interesante. Estás loco. Lo golpearé. Masha. Masha. Masha, ¿me oyes? Masha. Entendí todo. Espera. Masha. ¿Es que Pasha está colgando allí? Oye, ven aquí. Vamos, no puedo sacarlo sola. Vaya, como roncas. Curioso. Nadie se había quejado hasta ahora. No te quejaste, dices. No sé si matarte ahora o abrazarte. Felicítame por resolver el caso. ¿Con la revelación? En la habitación de Antón encontré ambratamina e hice un experimento. ¿Qué experimento? Me lo tragué. Después de la primera pastilla, mi apetito y deseo de dormir desaparecieron de inmediato. Y de inmediato quise cantar y bailar. Bailar. ¿Y qué bailaste? ¿El lago de los cisnes o el Jopac? Soy científico, me tragué otro. Qué maravilloso. Y cuando te vi, fueron dos más. Y fue entonces cuando tuve un deseo irresistible de saltar del tejado del edificio. ¿Has pensado en las consecuencias? Pensé.
Es por eso que temprano me até una cuerda. ¿Y si ella no aguantaba? Pero aguantó. Ahora entiendes que no fue un accidente. Lo admito, has ganado. No sé por qué me aferré a esta versión del accidente. Porque no buscas respuestas. Querías impresionar. ¿A qué te Lo refieres? principal es que lo entendemos. Todavía no del todo. ¿Qué quieres decir? En la habitación de Anton encontré anfetamina, pero no había dinero allí. Atención, eruditos. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo lo compraba? Buena pregunta. Las píldoras no son baratas. Y él las tomó durante bastante tiempo. Es poco probable que les dieran eso en la escuela para mejorar el rendimiento. Entonces, ¿a quién se le ocurriría darle dinero a un niño para drogas? Para quien quiere que su hijo sea el más exitoso en la escuela. La mamá de Anton. Dime, ¿le diste dinero para gastar a Anton? No, porque compramos todo lo que necesitaba. Su hijo consumió drogas. Y precisamente bajo los efectos de estas drogas, cayó de ese techo. Si hay que buscar un asesino, ese asesino es la anfetamina. No. Ella decía que son estimulantes sintéticos seguros, que estimulan el funcionamiento del cerebro y aumentan la productividad. Que todos los toman científicos, deportistas, actores, que es legal, pero caro. Y yo quería que mi Antoya fuera el primero, que fuera una estrellita en la escuela. Esto es culpa mía, la muerte de Antón. ¿Qué es esto? Es un nuevo juego, gravedad cero. Lo esperé un mes y finalmente lo consiguió. Antón, ¿qué juegos tienes que estudiar? Bueno, ahora todos juegan, solo yo no juego. Hay que descansar también. ¿Qué es esto? Estos son cómics para aprender, están en inglés. ¿Qué cómics, Antón? Todos los leen. ¿Quieres ser conductor de una furgoneta cuando crezcas? No debes ser como todos los demás. Debes ser el primero. Mi hijo debe ser el primero en todo. ¿Cómo va el informe? ¿Listo? Quiero dormir. Tómate las pastillas y estudia. Soy yo. Yo quería que él fuera el mejor. Y para eso hay que sacrificarse. Hay que estudiar. Y pensé que cuando él creciera, entendería que hay que ser el primero a cualquier precio. Lamentablemente, el precio a veces es demasiado alto. ¿Y usted no se lo dirá a mi esposo? Se lo ruego. Antoya era mi único hijo. Lo amaba mucho. Le ruego. Necesita calmarse. Tome, por favor. ¿Me arrestará? ¿Dónde consiguió estos medicamentos? ¿Quién? Buen día. Lo habíamos acordado. Adelante. Mi conocida dijo que
subpreparados hacen maravillas. Así es. Dijo que su hijito fue el primero en la clase, estudia perfectamente, lo hace todo a tiempo. Bueno, si los padres se preocupan por los hijos, entonces habrá resultados. Oh, solo tengo una pregunta. Mi hijita solo tiene 9 años y ¿se le pueden dar estos medicamentos a esa edad? No le pasará nada. Bien. Pero ten en cuenta que el medicamento es innovador y por ahora se importa sin licencia. Con licencia será 3 veces más caro. Así que no hace falta hablar de eso en Instagram. Por supuesto. Eso está bien. El método es revolucionario, por eso es caro. Para el niño no dañan nada. Otogen, psio. Esto es un avance en neurobiología. Simplemente una explosión cerebral. Solo de ingredientes naturales. Entren. ¿A quién es esto? No es para ti. Muestren las manos, por favor. ¿Dónde está el dinero? En la mesita. Se te acusará de comercio ilegal de sustancias prohibidas, peligrosas y narcóticas. ¿Acaso obligué a alguien? Venían por su cuenta. Usted hizo el juramento hipocrático. Hipócrates nunca juró vivir en la pobreza. Hiciste todo lo que pudiste por él. He hablado tan poco con él. Llegaré a casa. Hola, ¿cómo estás? Eso es todo para la relación con los padres. Nunca dije que lo amaba. En realidad, eso es lo más importante. Tu familia. Debes ser fuerte. Perdonen si algo está mal. Todo está bien. Bueno, gracias por haber realizado la investigación rápidamente. Es nuestro trabajo. He oído que Pasha allí. Oh, todo está bien. Cooperamos perfectamente. Quizás debería intervenir. No, gracias. Me las arreglaré. ¿Y por qué no comes nada? Pedimos tantas cosas deliciosas. ¿Sabes, papá? No tengo hambre porque me comí un croissant así de grande. Dinos, ¿cómo estás? Perfecto. Resolvimos otro caso. Pero no me refiero a eso. ¿Apareció alguien para ti? Mamá. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar a los nietos? Empieza. Con tus talentos solo estás perdiendo el tiempo. Me encanta mi trabajo. ¿Cómo se puede llamar esto? Brr, desgraciados, drogadictos, prostitutas, delincuentes. Me gusta. Mañana deja tu trabajo y regresa a nuestro negocio familiar. Obtendrás estatus, respeto, un montón de dinero, en lugar de desperdiciar la vida. Esto es mi vida. Ya no empieces. ¿Para qué necesitas ese trabajo? No hay salario, ni perspectivas, ni hombres solteros. ¿Para esto te criamos? Ah, pensé que me criaste para que siguiera mi propio camino, el que me gusta a mí, no a ti. ¿Y cuál es tu camino? Pues no lo sé, pero seguro que no vivir a costa de los padres y hacer todo lo que ellos quieran. Entonces, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿En serio? ¿Y en la tarjeta te caen dineritos del cielo? Un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. ¿Quién te lo alquila?
Un coche precioso del concesionario apareció solo. Aquí está la tarjeta bancaria. Aquí está su apartamento. Aquí están las llaves de un coche realmente hermoso, que ya no necesito, al igual que su tutela. Hija, detente. Padre no quiso decir eso. ¿Por qué? Justamente eso es lo que quería decir. Sí. Gracias por una cena familiar tranquila. Hola, buenos días. Bueno. Quiero conocer el apartamento. Sí, es con nosotros. ¿Cuál específicamente busca? Preferiblemente no muy caro. Y para llegar lo más rápido posible.